¿Cómo comenzaste a escribir? Yo comencé a escribir siendo ingeniero. Yo estudié en Rusia ingeniería química, pero lo que me gustaba realmente era la literatura. ¿Por qué? Porque mi padre era poeta, escribía poesía, yo también escribía poesía y empecé a escribir y en Nuevitas, en 1972, empecé a ir a un taller literario. Desde que fui, leí mi primer cuento, que después vi que era un cuento irrelevante totalmente, pero allí me dijeron que tenía madera. Y entonces ya quise cambiar la vida, cambié la vida. De hecho, dejé ese trabajo a los pocos años, en cuanto pude, me fui para La Habana, la capital, empecé a trabajar en cine y a pasar cursos en la universidad, en radio, en televisión, y me recalifiqué, ¿no? Y además lo que he estudiado. Y empecé a escribir a los pocos años de empezar, a los 2 o 3 años, gané un premio nacional en Cuba con un libro de cuentos y ya entonces empecé a sentirme que lo que yo escribía tenía cierto valor, le gustaba a la gente al menos. Y después de eso escribí otros 2 libros en Cuba, de cuentos también, después escribí una novela, después me fui de Cuba, empecé a vivir en Suecia y en Suecia me senté a escribir en español, ¿no? Y escribí ahí todo, casi todo lo que hasta el día de hoy he publicado, que son cerca de 15 libros, entre novelas, libros de cuentos. Y para no decir menos, pues estando en Suecia vine a España 5 veces a recibir premios internacionales que gané aquí. O sea, cada vez que lo hacía me ratificaba un poco más en que la decisión que tuve en mi tiempo fue correcta. Así empecé a escribir y bueno, todavía estamos escribiendo. Y en cuanto a Callejones de Arbat, ¿cuáles crees que son las características más importantes? Callejones de Arbat es una novela que es sobre la cultura rusa y sobre los creadores rusos que en los años 30 y 40 fueron enormemente reprimidos por Stalin y por el régimen totalitario que había en ese tiempo en la entonces Unión Soviética. Esos creadores rusos, yo siempre los leí en secreto porque estaban prohibidos incluso en Cuba, y la novela esta trata sobre un periodista cubano que va a trabajar en los años de la perestroika a Moscú en una organización internacional del bloque socialista, y ahí entra en conocimiento con un español y niño de la guerra que se había vuelto, desde niño vivió en Rusia y había fundado ahí su familia, etcétera, y se había convertido en traductor de esos poetas. Y este cubano y este español, hispano-ruso, se hacen amigos, y a través de este señor, el cubano conoce toda la vida y la obra de esa gente, ¿no? Y le interesa mucho el tema y comienza a escribir su propio libro sobre estos actos, ¿no? Lo cual evidentemente no era del agrado de las autoridades cubanas en Moscú, y esto lleva a conflicto. El libro se llama Callejones de Arbat, hay que decirlo también, porque en la novela mía tiene un papel muy importante la novela El Maestro y Margarita de Mikhail Bulgakov, que se desarrolla en la zona de Arbat, donde este cubano también trabajaba, y que en la novela la hija de este hispano-ruso entabla una relación afectiva con este cubano, y ella encarna en un montaje de la obra de Bulgakov, de la novela de Bulgakov, un montaje teatral, y esa actriz encarna el papel de Margarita. Y como este cubano está muy involucrado en la novela esta y en el proyecto que está llevando a cabo, bueno, está todo mezclado, la historia de los poetas rusos, estos reprimidos, su obra, la obra del cubano, está mezclada la historia con la literatura, y bueno, porque la relación de esta gente, desde luego, es parte de la ficción, ¿no? Es una novela de amor que se desarrolla en ese tiempo en Moscú, y en el fondo de los hechos de las represiones de esos escritores de aquellos tiempos. Y para un lector que no conozca tu obra, ¿cómo se la recomendarías? Bueno, de entrada el lector que no conozca mi obra se ha perdido bastante bueno de lo que puede adquirir un lector normal. O sea, no, esta parte es una broma, pero el que no conozca mi obra sabrá que mi obra es la de un escritor cubano que ha vivido en 4 países, que tiene 4 culturas y que escribe. Yo escribo no solo sobre Cuba, sino sobre ¿cómo decirte?, mi paso por el mundo, ¿no? O sea, sobre las experiencias que he ido adquiriendo en esta convivencia con 4 culturas, 4 países diferentes.
Y esta novela recrea la parte rusa de mi conocimiento cultural y de mi vida. Y yo creo que alguien que se interese, en primera, por las buenas novelas de amor. Aquí hay una relación afectiva que es muy interesante entre esa mujer que yo digo, porque es una relación extramatrimonial. Muy interesante el que se interese por la literatura rusa, por los poetas rusos, por Akhmatova, Tsvetaeva, Pasternak. Ahí está también el que se interese por los procesos que ocurrieron en Cuba en los años 89, cuando Ochoa, también porque como se desarrolla en aquella época y el protagonista es cubano. Yo creo que tiene muchos ángulos para acercarse con interés a esta novela. Se la recomiendo a todos.